Muy buenas tardes. Con el permiso del doctor Fajardo y la mesa directiva, agradezco al doctor Gutiérrez haberme invitado, pero además especialmente que él haya agregado este tema de personas mayores en este simposio tan importante. Yo empezaría por comentar cuáles son las particularidades de hablar de inequidad en el contexto de personas mayores, porque hay algunas cosas que creo que deberían de resaltarse. Cuando hablamos de barreras en el acceso, lo que sucede cuando toca uno el tema de personas mayores es que evidentemente la atención en general, la atención en salud en los distintos niveles no está centrada fundamentalmente en las necesidades de las personas mayores. Además, no está considerado como un punto importante en la movilidad limitada. Las unidades, una gran parte de ellas aún no están preparadas para recibir personas mayores con esta situación, o hablando específicamente de las zonas rurales que tienen infraestructura limitada. Además, también el gran problema, y yo creo que es uno de los más importantes, es el asunto de discriminación por edad. Sabemos ya con datos de las encuestas de INEGI que hay una proporción de discriminación asentada en los servicios de salud hacia las personas mayores. Somos nosotros los que discriminamos a las personas mayores en los servicios, ya sea cuando se trata del estigma de demencia, cuando están demasiado mayores para recibir cualquier tratamiento, no tiene ningún sentido promover salud o recibir algún tratamiento muy especializado. Y además este asunto de normalidad, es normal porque se es viejo que tengas tal o cual cosa, es un asunto bastante frecuente. Y en términos de esto que comentaba el doctor Gutiérrez al inicio, de estas inequidades que se interceptan, pues por supuesto, si sumamos envejecimiento, género, mujeres, etnicidad, origen indígena, bajo nivel educativo, pobreza, etcétera, pues tenemos una combinación bastante complicada, ¿no? Y por lo demás, en términos de desventajas acumuladas a lo largo de la vida, que es una peculiaridad por obvias razones de la persona mayor, y la falta del acceso universal a pensión, que tendremos algunos datos que prueban que este punto se está resolviendo, al menos en parte. Y en términos de resultados, tenemos problema para evaluar exactamente resultados en salud en personas mayores. Hay indicadores que se usan de manera generalizada que no funcionan, por ejemplo, mortalidad evitable. Podemos considerar mortalidad evitable en personas mayores, hasta dónde o cuándo o cómo, por ejemplo, ¿no? Y la situación del indicador fundamental de años vividos en condiciones de discapacidad, que además, bueno, siempre es más severo en mujeres. Y yo empezaría entonces con algunas láminas que hablan precisamente de estos determinantes sociales que mencionaba el doctor Gutiérrez al inicio. Este es un análisis que hicimos en términos de estrategia geoespacial, en donde comparamos el índice o el patrón de envejecimiento de cada municipio en el mapa A, combinando estos tres componentes, el volumen absoluto, el porcentaje de personas de 60 y más y la relación de personas de 60 y más comparado con la población menor de 15 años, y por el otro lado la discapacidad. Un poco, este es uno de los mapas que presentamos en el artículo, que está en proceso de ser aceptado. Lo que queríamos probar es que no combinan exactamente. Asumimos que todos los municipios con alto índice de envejecimiento tienen alta discapacidad, y eso no es cierto. En realidad, las condiciones sociales y económicas que rodean el municipio tienen más que ver, están más relacionadas con las tasas de discapacidad. Y en términos de determinantes sociales y económicos, bueno, pues por supuesto, esto señala una particularidad muy específica de las personas mayores, que asumimos automáticamente que son dependientes y que no contribuyen a la economía del hogar, cuando es todo lo contrario. Si vemos la participación laboral, por supuesto, aún el grupo de 75 y más sigue teniendo participación laboral importante y sigue habiendo un porcentaje importante, sobre todo de mujeres que son jefas de familia. Pero cuando vemos la gráfica inversa, que es la tasa de informalidad, desafortunadamente participamos laboralmente, pero la informalidad se incrementa de manera importantísima a partir de los 55 años de edad. Es decir, hay necesidad de seguir trabajando, no hay trabajo formal, se trabaja en lo que se puede para obtener el sustento para la familia.
Pero, por supuesto, el panorama cambia radicalmente con este derecho universal a la pensión no contributiva, que no es un asunto de caridad, es un asunto de derecho desde mi punto de vista. Y ha cambiado el panorama entre, si comparamos del lado de 2018 por nivel estrato socioeconómico y contra 2022, con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto. El panorama cambia para el nivel bajo, prácticamente un porcentaje muy alto tiene ya una pensión no contributiva. En total, el 35.9% lo tenían en 2018 y ahora es el 84.8%. Pero todavía persiste una proporción que es más alta que los otros estratos en el nivel más bajo que todavía no alcanzan la pensión no contributiva, y eso pues es uno de los puntos que tendremos que resolver. En términos de salud, pues digo, es evidente que todos esos determinantes dichos previamente tienen que ver por cómo cambia el patrón de enfermedad radicalmente. Si ustedes ven la población de 65 y más, el pedazo del pastel más grande corresponde a enfermedades crónicas, cuando en la población nacional precisamente es lo contrario, el 45% corresponde a enfermedades agudas. Pero no es solamente por ser viejo en sí mismo, sino por el arrastre de las condiciones de vida. Este es un análisis que se hizo con el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, que ustedes saben que es el estudio más importante longitudinal de envejecimiento, en la Corte Mexicana de Envejecimiento, y aquí mostramos la multimorbilidad por sexo. Este es el patrón de enfermedad y de necesidad de salud que persiste y que se incrementa progresivamente conforme avanza la edad. Y para 2018, en la última medición de Corte que analizamos, estamos hablando de una multimorbilidad de 64% o de 46 en hombres. La multimorbilidad de los últimos años, la combinación de 2 o más padecimientos crónicos, ha aumentado en más de 300% en las personas mayores, y es una de las urgencias más importantes de atención. No es posible que sigamos pensando en padecimientos o guías clínicas individuales, esto ya no funciona. Y bueno, ya hablando directamente de la forma de entrar al sistema de salud, estos son análisis del Instituto Nacional de Salud Pública, del doctor Bautista, que de hecho lo analizó porque un poco yo le pedía esto, particularmente para 65 años y más. El estudio parte de una necesidad de salud reportada en las últimas 2 semanas, de dónde buscó atención, de dónde la recibió y si recibió atención en servicios públicos. Lo que podemos decir es que la proporción es un poco más alta de las personas que terminan resolviendo la necesidad en el sistema, pero una proporción importante, todavía del 40%, por la diferencia con los servicios públicos, sigue buscando atención en servicios privados, básicamente consultorios, como comentaba la doctora Reyes, porque no encuentran respuesta a su necesidad de salud. Pensando un poco en este título que me asignó el doctor Gutiérrez de resultados en salud, lo cual me di cuenta que era bastante complicado porque hay muchos resultados en salud, pero no hay forma de desagregar la parte de acceso en equidad, eso nos hace falta, pero buscando una forma de reflejar esto, tenemos la hospitalización evitable, datos que analizamos de la DGIS hasta el 2020. Por supuesto, hay un corte que no es muy bueno por efectivamente el inicio de la pandemia. Parecería que la hospitalización evitable disminuye con respecto al total de ingresos en los últimos grupos de edad, pero más bien, por supuesto, hay un incremento muy importante y más bien queremos que hay un problema ahí de acceso a los servicios y de, habiendo necesitado ingresar, no se ingresa al hospital. Este es un estudio interesante porque compara la probabilidad predictiva en personas mayores, pero por diferentes países y por escala de nivel de severidad, calificado como muchos problemas de salud, algunos problemas de salud o muy pocos problemas de salud. Y si uno ve la tabla que se refiere a la probabilidad predictiva de tener 0 visitas al médico en los últimos 12 meses, pues por supuesto
En los países, digamos, de la parte media de la gráfica, esa probabilidad es muy baja, es decir, hay muy baja probabilidad de no tener visitas al médico cuando se tienen muchos problemas de salud. Pero el problema es que en México, que ocupa el primer lugar, esa probabilidad de no tener acceso a un médico en los últimos 12 meses, a pesar de que se tienen muchos problemas de salud, supera el 10%, comparado a otros países. Y en el caso de gastos catastróficos, que está a la inversa el nivel de severidad, calificado como el gasto que tiene que ver con el 25 más del ingreso del hogar en salud, fundamentalmente en medicinas, la cuestión se invierte. Todos los países que están abajo de la lámina, pues prácticamente no hay diferencia, no reportan gastos catastróficos, ni siquiera relacionados con el nivel de severidad. Pero el caso de México es realmente dramático porque aún con pocos problemas de salud hay un porcentaje importante de gasto catastrófico para personas mayores y muy alto cuando hay muchos problemas de salud. Esto, por supuesto, revela una inequidad y una falta de acceso al sistema. Y un ejemplo específico de datos que estamos analizando con el asunto del Plan de Demencia y Alzheimer Nacional, revisamos el diagnóstico de demencia que aparece en las unidades, centros de salud y unidades de primer nivel de atención derivadas del Sistema de Información en Salud. No está el IMSS, es solamente Secretaría de Salud. Y bueno, el dato es importante porque se supone que tenemos más o menos 1,5 millones de pacientes, de personas con demencia, personas mayores en el país, calculado por el estudio de envejecimiento longitudinal. Pero la prevalencia reportada por los diagnósticos que hacen los médicos nominalmente es bajísima, lo cual quiere decir que o no llegan o ni siquiera se piensa que puede tener demencia una persona. No se considera como una posibilidad de detectar y de buscar alternativas. No llega la prevalencia ni a 1%, menos de 0.5%, cuando la prevalencia es aproximadamente entre 8 y 9% por estudios. Así que creo que a estas alturas ya está en todos los discursos el asunto de envejecimiento saludable, pero habrá que recordar que el envejecimiento saludable no es un asunto individual o de responsabilidad individual como a veces se puede pensar o se puede plantear. En el caso de las personas mayores particularmente son las condiciones estructurales y por supuesto la dimensión política en términos de factores tanto exclusivamente personales como se podría pensar, como los factores del ambiente, y el efecto acumulado de las inequidades trae como consecuencia una vejez poco saludable en los últimos años de vida. Estas serían las acciones clave desde mi punto de vista y la recomendación de política: fortalecer la atención primaria a la salud, pensar en los sistemas nacionales de cuidados, es una prerrogativa de la OMS en la década del envejecimiento, combatir la discriminación y, por supuesto, actuar más allá de la salud con todos esos otros elementos. Muchas gracias, muy amables.